Así que hoy vamos a ir al mensaje, y a lo mejor lo tengo que repetir el próximo domingo para que lo escuchen los que hoy no estuvieron, pero termina diciendo: sean llenos del Espíritu. Es un mandamiento. Cada hijo de Dios sea lleno del Espíritu. Habíamos dicho que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos, cuando oímos el mensaje del Evangelio y entonces recibimos a Cristo, reconocemos su sacrificio y le decimos: Señor, tú eres mi Salvador, gracias por perdonar mis pecados. Yo creo que en esa cruz lo que tú hiciste fue suficiente para yo ser justificado, purificado con tu sangre, reconciliado con Dios y ser recibido como hijo, ¿verdad? Dice Pablo, y lo somos, ¿sí? Somos hijos de Dios por medio de la fe. Cristo habita por medio de la fe en nuestros corazones. Si este acto, este suceso sucedió en tu vida, tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti por la fe. Y dice la palabra de Dios que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no te da hoy poquito y mañana otro poquito y el año que entra otro poquito. No, te dio su Espíritu en plenitud. ¿Dónde lo puso? En tu espíritu que estaba muerto. Nuestro espíritu estaba muerto porque estábamos separados de Dios a causa de la naturaleza del pecado. Entonces nos da vida, nos resucita espiritualmente y pone su espíritu en ti. Decíamos, pero nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya tenemos la naturaleza divina, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos ahora? Que nuestra alma y nuestro cuerpo sean llenos y plenos del Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu que hoy está en nosotros, esa naturaleza nueva, vaya conquistando y abarcando, completando, llenando totalmente nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué hay en el alma? Hemos dicho, son nuestros pensamientos, nuestras emociones y la voluntad, que incluye nuestros deseos. Deseos que el cuerpo experimenta y que muchas veces es el cuerpo quien gobierna nuestro ser, en muchos de los casos. O si no, directamente nuestra alma, que es donde están las reacciones emotivas, es la que tiene el control de nosotros. ¿De qué estamos hablando entonces? De que buscar la llenura del Espíritu Santo es de que el Espíritu llene completamente nuestra alma, cambie nuestros pensamientos, transforme nuestras emociones, gobierne nuestra voluntad y domine nuestros deseos para que nuestro cuerpo glorifique a Dios. Eso en resumen sería de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y hablábamos hace 2 domingos, desde hace 2 domingos, de que cuando Dios habla, en esa palabra, en ese mandamiento, va el poder para hacerlo. Poníamos hace 8 días el ejemplo de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba, muerto, ya 4 días. Y Jesús fue a petición de sus hermanas y se puso frente a la tumba y dijo: quiten la piedra. Y dijo: Lázaro, ven fuera. Estaba muerto. ¿Cómo un muerto va a responder a la voz? Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Es un paralelismo. Jesucristo habla, la palabra de Dios habla, el Evangelio habla, y con la palabra viene el poder. Ese poder es la fe, y esa levanta a los muertos, ¿verdad? Levantó a Lázaro, y Lázaro salió todo amortajado y fue delante de Jesús, quien lo había llamado. Nuestro espíritu, que ya estaba muerto, ha resucitado con la palabra que recibimos, y con esa palabra viene el poder para vivirla por su espíritu. Ese poder es la fe, ¿sí? Entonces nos ordena cosas la palabra, nos da mandamientos y no son imposibles porque ya vienen con el mismo poder de Dios para que lo hagamos. ¿Dónde está el detalle? En que nuestras almas lo crean. ¿Sí? Aquí está lo importante, porque nuestra alma, que es totalmente humana y que mucho tiempo ha estado cautivada
por la naturaleza de pecado, se resiste. Se resiste. Dice, batallamos en el alma. ¿Sí? Los deseos, los pensamientos batallan en el alma contra lo que estamos oyendo que viene de parte de Dios. Entonces tenemos que tener abiertos nuestros sentidos espirituales, recibir la palabra y que esa palabra venga y gobierne y domine todo lo demás de nuestro ser. ¿Vamos bien hasta ahí? Decíamos entonces, resumiendo lo que ya hemos visto de este capítulo 5 de Efesios, que tu carácter y comportamiento manifiesta de qué estás lleno. Tu carácter y comportamiento en la vida diaria manifiesta de qué estás lleno. O sea, la pregunta de cada día es: ¿de qué estoy lleno? ¿Estoy lleno de Dios? ¿Estoy lleno de la vida de Dios? ¿Estoy lleno de la palabra de Dios? ¿O estoy lleno de las noticias? ¿Estoy lleno de los mensajes del WhatsApp? ¿Estoy lleno de las cosas de las redes sociales? ¿De qué estoy lleno? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos llenos? Pues solamente haciendo un alto en nuestra cotidianidad y poner un momento de atención. ¿En qué andamos pensando? ¿Estamos llenos de preocupación? ¿Estamos llenos de temor, de incertidumbre por todo lo que se dice, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Hoy muchísimo, miles, millones, no solamente aquí en Morelia, en todo el mundo están viviendo esta crisis económica, consecuencia de la pandemia. Hay escasez de alimentos, falta dinero, todo está muy caro, hay problemas todavía de salud, la pandemia no ha desaparecido, etcétera, etcétera. Y aparte de todo eso, la inseguridad y las cosas que suceden. Si tú antes de dormir te avientas todo el noticiero de la noche y luego te vas a dormir, ¿con qué te fuiste a dormir? ¿De qué te fuiste lleno? ¿Me explico? Te fuiste lleno de todo lo que aturden y lo que causa angustia y temor. Si lo último que viste antes de dormir fue la novela, ¿verdad? Y te fuiste a acostar después, pues te vas pensando en lo que sucedió con los personajes y hasta sueñas con ellos, ¿verdad? A mí no me ha pasado, yo se los digo de pura circunstancial, ¿verdad? A todos nos pasa. Lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que sucede a tu alrededor, te va llenando. Entonces, ¿qué está llenando tu alma? Porque eso que llena tu alma se va a manifestar, se va a expresar en tu voluntad, en tu carácter, en tus acciones. Entonces, ¿qué estamos buscando hoy? De acuerdo a la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu. Amén. Dice Efesios 5, capítulo 15, Efesios 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Que tenemos que prestar atención a cómo vivimos, a cómo estamos caminando cada día. Dice ahí: mirad pues, es decir, pon atención con diligencia, cómo andas, cómo vives. Mira pues con diligencia cómo andas. Ya habíamos hablado de esta palabra andar, que constantemente la usa la Escritura para decir cómo vives. Cada vez que te dice cómo andas o cómo andéis, está diciendo revisa cómo vives cada día. Entonces dice, sé diligente. ¿Qué es ser diligente? Es poner atención, es responder con fe y obediencia a la palabra de Dios y revisar. Dice, empieza a hacer unas comparaciones aquí el apóstol Pablo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. No caminen como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos versículos del 15 al 17 son los inmediatos al versículo 18, que dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, son tres contrastes que nos presenta el apóstol Pablo, tres comparaciones. Revisa tu vida y entonces descubre
¿Cómo vives? ¿Andas en necedad? Es decir, ¿andas en imprudencia, sin sabiduría, sin entendimiento, caminando con el mundo como el mundo lo hace? ¿Andas en oscuridad o andas como sabio? ¿Quiénes son los sabios? Los que están en la luz, los que tienen entendimiento, los que ya tienen revelación de parte de Dios, los que siguen su dirección. ¿Aprovechas bien el tiempo? ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre? ¿Cómo lo administras cada día? El tiempo es vida. El tiempo es vida y es irrecuperable. Ahorita tú estás dedicando vida a este tiempo especial. Por eso es valiosa tu presencia aquí y este tiempo que pasamos juntos. Le estamos dedicando vida a ser edificados por Dios, para que nuestra calidad de vida sea superior. Es lo que estamos buscando como hijos de Dios. No venimos solamente a cantar y a vernos un rato y sentirnos bien. No, venimos a ser edificados en la palabra de Dios para elevar nuestra calidad de vida, para fortalecer nuestro espíritu. Pero tenemos que entonces revisar cómo estamos aprovechando el tiempo. Dice, porque los días son malos. Esto Pablo lo escribió por allá en el año 64, 65 de nuestra era. Es decir, 30 años después de que murió Jesús. ¿Y qué decía Pablo? Tengan mucho cuidado con esto, porque los días son malos. Parece que nos lo está diciendo hoy. Parece que lo está escribiendo hoy, ¿verdad? Si en aquel tiempo los días eran malos, hoy son más malos. ¿Sí? Porque todo ha ido en ascenso. La maldad ha ido creciendo de manera tremenda. En aquel tiempo Pablo hablaba del mundo conocido, y para ellos el mundo conocido era el Imperio Romano, lo que abarcaba el Imperio Romano. Hoy hablamos de la globalización, todas las naciones de la tierra. Si escuchas noticias de México y escuchas noticias de Estados Unidos y de China y de Japón y de Rusia, etcétera, de cualquier nación, y vas a escuchar los mismos problemas. ¿Crees que eso es casualidad? No. Mortandad de niños, hambre, pobreza, explotación, enriquecimiento de unos pocos, corrupción, gobiernos que no responden a las necesidades del pueblo, etcétera, etcétera. Hay una lista muy abundante que no quiero llenarte de eso hoy. Quiero que seas lleno del Espíritu de Dios, pero que abramos los ojos a lo que está sucediendo y que no es exclusivo de nosotros aquí. Es la maldad que ha sobreabundado. Pero dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia para los hijos de Dios. Amén. Dice, no sean insensatos. Por lo tanto, si empiezan a revisar, no sean insensatos, sean imprudentes, necios. Sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dice la misma escritura, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Para los hijos de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad del Señor. Ya somos santos espiritualmente, pero la voluntad de Dios es nuestro perfeccionamiento hasta la madurez, que se llama santificación. En eso estamos. Hoy estamos viviendo el proceso de nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que nos habita gobierne y llene completamente nuestra alma y controle nuestro cuerpo. Y entonces seamos plenos de Dios. Plenos es completos, totales. Amén. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces por estos versículos y lo que he estado compartiendo ahorita con ustedes? Nos damos cuenta que la vida en Cristo, la vida cristiana real, no la vida religiosa, la vida cristiana es evidentemente práctica. Tiene que ver con nuestra cotidianidad, con cómo vivimos cada día, qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, para quién lo hacemos, con qué propósito hacemos las cosas. Tiene todo que ver con eso. La vida cristiana no es la reunión del domingo, no es solamente un tiempo
en el que estoy de oración. La vida cristiana es 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces no es asunto de pertenecer a una religión. No se trata pues solamente de actividades religiosas. Y hablando de eso, entonces Pablo dice, este es el mandamiento. Y nos da el versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Esa es la tercera comparación que hace él. Primero nos dijo entre necios o sabios, entre insensatos o entendidos. Ahora dice, no borrachos, sino llenos del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino. No es un mandamiento para que no tomemos vino, que esta es una interpretación que se ha dado al versículo. No, la Biblia prohíbe que se tome vino. No es eso. No es una prohibición para no tomar vino. Está haciendo una comparación entre el estado que vive un alcoholizado por el vino y la condición de alguien que vive lleno del Espíritu. Vamos a ver esta comparación. Dice primeramente Pablo, no se embriaguen con vino porque en él hay disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Significa libertinaje. El que está alcoholizado, emborrachado, es libertino, practica el desenfreno, cae en la disipación moral, si le da rienda suelta a sus deseos, se relaja de todos los principios y normas. La disolución es una separación y un rompimiento de vínculos. A eso lleva. Si conforme va creciendo el control del vino sobre las personas, los va llevando a romper con todo vínculo. Y ustedes conocen seguramente a personas que han llegado a puntos extremos, ¿verdad? Dice, trae la ruina social y moral de la persona. Eso es disolución, ruina moral y social, desenfreno. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque la consecuencia es esto que acabamos de decir. Dice, antes bien, más bien, sean llenos del Espíritu. Ahí viene la comparación. No busquen el deleite, los placeres y el gozo del vino, sino más bien busquen la llenura, el gozo, la plenitud de la vida que viene de Dios. Este es el mensaje. Entonces el mensaje no es negativo, no es una prohibición, el mensaje es positivo. Dejen de hacer aquello, hagan más bien esto, hagan más bien esto. Así que, ¿qué significa entonces ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Esta palabra ser lleno del Espíritu está en varios pasajes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Observamos a personas, hombres o mujeres, a los que Dios llenó del Espíritu en un momento específico y solamente temporal. ¿Sí? Y podemos a lo mejor acordarnos de ejemplos. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí? Lo llenaba del Espíritu, pero también lo dejaba el Espíritu. Saúl, el primer rey de Israel, fue lleno del Espíritu, pero después lo dejó el Espíritu. Los profetas eran llenos del Espíritu para publicar, para dar la palabra de Dios, y en otro momento no lo tenían. Este es el mover en el Antiguo Testamento. Ese es el mover del Antiguo Pacto. Es decir, un Dios externo, un Espíritu de Dios que viene para cumplir sus propósitos y hacía instrumentos a algunos hombres y mujeres fieles. Y el que era infiel o desobediente, que es como el caso de Saúl, pues perdió totalmente el Espíritu, la unción que Dios le dio. Cuando tuvo la unción y el poder de Dios, fue un magnífico rey, poderoso guerrero. La perdió y entonces vinieron todas las consecuencias, ¿verdad? Hasta que finalmente pues murió él y murieron sus hijos, y entonces David fue el segundo rey de Israel, ungido por Dios. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya opera de manera diferente la llenura del Espíritu o la unción. Esto es lo que vamos a ver. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se utiliza para decir lleno
Es la palabra plero. Plero es la palabra griega que más veces aparece en el Nuevo Testamento, y el uso figurativo o metafórico de esta palabra plero tiene la idea de controlar. Plero significa controlar, gobernar, dominar, caracterizar completamente. Entonces, cuando estamos diciendo sean llenos, ¿qué está diciendo? Sean gobernados, sean controlados, sean influenciados totalmente por el Espíritu. ¿Cómo? Podríamos preguntar. Y entonces Pablo dice, por eso les puse el ejemplo del alcohol. Así como el alcoholizado se ve totalmente influenciado y controlado por el alcohol, y ese control que tiene el alcohol se nota, ¿verdad que se nota? ¿En qué se nota? Se nota en su manera de hablar, se nota en su rostro, se nota en su manera de andar, en lo que habla. Hay una distorsión en sus emociones, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus acciones, y puede llegar a causar lo que ya vimos anteriormente. Dice así como lo hace el alcohol en las personas. Yo les digo, mejor busquen la vida de altura, busquen el Espíritu de Dios, busquen ser llenos, completos, gobernados, controlados por el Espíritu Santo, y que se note en su manera de pensar, así como se nota en el borracho, que se note en su manera de hablar, que se note en su manera de caminar por la vida, que se note en su rostro, que se note en su cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la comparación? Sí, por eso usó ese ejemplo, no para lo negativo. No es una prohibición lo que está haciendo aquí la Escritura, es mostrándonos un cuadro. Esto es lo que no funciona en la vida de Dios. Esto es lo que sí funciona. Sean llenos del Espíritu Santo. Que ese Espíritu que ahora vive en cada uno de ustedes, que les ha dado una nueva naturaleza, tome el control de su alma, controle sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, y que se exprese en su cuerpo, en sus relaciones, en su manera de vivir y de andar por la vida. ¿Entendimos de qué se trata la definición de ser lleno? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esta expresión ser lleno del Espíritu se ha sacado del contexto bíblico que les estoy explicando, y entonces se ha usado de muchas y diferentes maneras, llenándola de misticismo, por ejemplo. Entonces dice, el que está lleno del Espíritu Santo pues ha de andar brincando, gritando, riéndose, y entonces tener celebraciones, ¿verdad?, con mucha algarabía, con mucho desorden incluso, cuando la obra del Espíritu es orden. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no es de desorden, no es de libertinaje, no es de anarquía, no es de descontrol. Entonces se ha usado mal esta expresión de ser lleno del Espíritu, porque entonces los creyentes que no participaban de eso podían sentirse creyentes de segunda. Porque como a mí no me tocó la risa, como a mí no me cautivó el llanto, como no siento que fluye el Espíritu para yo danzar y alegrarme, pues quiere decir que no tengo el Espíritu, que a mí no me ha llenado. Es un tipo de pensamiento, ¿verdad? O puede decir, pues esta es una bola de locos y yo con ellos no participo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre todos los 120, y empezaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas, que no quiere decir no, en otras lenguas humanas, ¿sí? Empezaron a hablar arameo, a hablar griego, a hablar persa. Dice, cada uno de los extranjeros que estaban ahí los escuchaban hablar en su propia lengua, les entendían. Eso es hablar en lenguas, ¿sí? Y acá se interpreta que el que haga borucas y diga cosas está en el Espíritu, ¿verdad?, aunque nadie lo entienda. No estoy diciendo que sea negativo hablar en lenguas, porque es un don de Dios. Pero Pablo explica en Corintios número 12, de la primera carta de Corintios capítulo 12, que las lenguas son para edificación personal, que si Dios te dio ese don a ti,
de poderte comunicar en una lengua especial con Dios es para ti. Es entre tú y Él. Es la manera en que vas a orar y a comunicarte con Él. Pero eso es exclusivo tuyo. No podemos hacer una doctrina por lo que te pasó o te dio a ti, ¿sí? Porque Connie ora en lenguas, todos tienen que orar en lenguas. No, eso no dice la Escritura. Dice, Dios nos dio diversos dones, diferentes maneras de cómo servirle. Al que le dio dones de lenguas, gloria a Dios, que se comunique con Dios. Y si hay alguien a quien Dios le dio la interpretación de lenguas, entonces sí, que se levanten los dos y que edifiquen a la iglesia, ¿verdad? Ella que hable en lenguas y entonces Cristi que diga qué fue lo que quiso Dios decirnos a través de esas lenguas. Eso es muy distinto. Allí hay orden y hay edificación para la iglesia. Sí, sí me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta llenura del Espíritu Santo se revistió de misticismo. Se revistió de cosas que no son, de religiosidad, y como que se hizo solamente para algunas. Y entonces ha llegado a tanto esto que se dividió una parte de la iglesia y entonces surgió una denominación más. Y entonces hay una denominación específica que propaga el practicar esta interpretación de la Escritura. Y entonces vemos a algunos haciendo cosas y diciendo cosas que los de otros no la hacen, ¿verdad? Y unos son juzgados por otros y entonces el cuerpo de Cristo anda confundido. Y entonces los creyentes se preguntan, ¿qué es entonces? ¿Verdad? Entonces otras personas dijeron, no, esto es el bautizo en el Espíritu. Tú tienes que recibir a Cristo, luego tienes que ser bautizado en agua y luego tienes que recibir el bautizo en el Espíritu Santo. Y si no recibes el bautizo en el Espíritu Santo, entonces tú no puedes ser lleno. Y entonces el cristiano está pensando en que tiene que seguir todo un procedimiento, toda una serie de pasos para poder llegar a alcanzar la plenitud en Dios. No es así. Cuando es revelado Cristo a tu vida y la revelación te trae el Espíritu, en ese momento eres bautizado en el Espíritu Santo. Tú eres bautizado en el Espíritu Santo cuando recibiste por fe el sacrificio de Jesucristo y creíste en Él como tu Señor y Salvador. En ese momento, dice, el Espíritu nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos bautiza. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo: sumergir, rodear completamente. ¿Sí? Nos introduce al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nos introduce al cuerpo espiritual de Cristo y ahí somos bautizados. Y simultáneamente el Espíritu viene a morar en nosotros. Es algo simultáneo. Y te doy otra noticia. En ese momento que el Espíritu vino a tu ser interior y que entraste a formar parte del cuerpo de Cristo bautizado, fuiste ungido. Todos los hijos de Dios que pasan por esta experiencia ya son ungidos. ¿Por qué? Porque el ungido nos habita. ¿Quién es el ungido? Cristo. Si el ungido de Dios, el enviado de Dios ya nos habita, estamos ungidos. ¿Qué significa la palabra ungido? Significa frotar, derramar, cubrir. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento? Se hacía para con reyes y para con sacerdotes y para con algunos objetos en el tabernáculo. ¿Qué se hacía? Se les derramaba aceite, un aceite especial, el aceite de la unción, para que fueran consagrados. Entonces, personas eran consagradas como sacerdotes, como levitas en el templo, eran consagrados como reyes a través del derramamiento de ese aceite especial sobre sus vidas. Y en el tabernáculo se usaba de manera especial para las lámparas, para diferentes objetos. Todo eso ocurrió en el Antiguo Testamento, que son figuras y señales para decirnos lo que vendría a suceder con Cristo. Jesucristo vino y cumplió con todo lo anunciado en el antiguo pacto, y Él es el ungido de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el ungido nos habita, a ti y a mí nos hace reyes y sacerdotes para servir a Dios. Y esto ya es otra enseñanza.
pero hoy quiero que tomes esas dos partes. Tenemos el Espíritu, somos ungidos y podemos ser completamente llenos, sin que tengamos que pasar por una ceremonia especial, ni que tengamos que estar pasando por ciertos pasos y que haya diferencias entre unos y otros. ¿Sí me explico? Así que la realidad es pues que la llenura del Espíritu, el bautizo del Espíritu Santo, no se trata de un evento o de una ceremonia especial donde vas a tener una experiencia cautivadora, mística y de manifestaciones fuera de lo normal. No es así. No es algo que un ministro te pueda transmitir por medio de la oración. No es una unción extraordinaria, ni es un segundo ni un tercer bautizo. Porque algunas reuniones se celebraban de manera especial para que allí un ministro pudiera entonces darte el bautizo o la llenura del Espíritu Santo. No es así. ¿Quién es el bautizador poderoso? Jesucristo. Juan el Bautista dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Solamente Jesús puede bautizarnos en el Espíritu Santo. Solamente Él puede dárnoslo. Solamente Él puede introducirnos, sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Dijo Jesús a sus discípulos: yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, dice Hechos 1:8. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. ¿Sí? Entonces no es una ceremonia especial, y lo que sucedió allí en Pentecostés fue especial para ellos, porque Dios tenía un plan y un propósito. En ese momento nació su iglesia con esos 120. Los 120 recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Los 120 fueron llenos. Y no dice allí que le haya dicho a Pedro, a Juan y al otro, decir: ustedes son de un nivel y estos van a ser de otro nivel. No, los 120 igual, no hay diferencia, no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque los 120 estaban esperando según las instrucciones que dio Jesús. Dijo Jesús: esperen en este lugar. ¿Qué habían estado haciendo? Durante 10 días habían estado en el aposento alto, orando, conviviendo, posiblemente ayunando, teniendo tiempos muy especiales de comunión entre ellos, hasta que se cumplió la promesa. Y entonces salieron, viendo lo que ustedes ven allí en Hechos capítulo 2. Así que si tú naciste de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, tú has sido recreado, eres nueva creación, nueva naturaleza. Has recibido la vida de Dios por medio de su Espíritu, que ha venido a hacer habitación en ti. Por lo tanto, eres templo vivo del Espíritu Santo. Estás ungido porque la unción del Santo permanece en ti. Estás santificado y has sido bautizado o sumergido en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora eres miembro de su cuerpo y estás bajo la dirección y gobierno de su cabeza. Él es la cabeza. Todas estas bendiciones son para que ya nos paráramos y brincáramos, ahora sí que de gozo, ¿sí? Dijéramos aleluya. Todo esto es una realidad espiritual para nosotros. Esto es la obra consumada de Cristo en nuestras vidas, por todo lo que Él ya hizo. Ahora la pregunta es: ¿para qué es todo esto? O sea, queremos ser llenos, queremos recibir todas estas bendiciones para los domingos, para una reunión dominical. No, para vivir la vida cada día, cada día. Si seguimos leyendo los versículos de este capítulo 5 y los que vienen hasta el final de la carta a los Efesios, nos vamos a dar cuenta. Primero nos vino Pablo guiando para que descubriéramos qué tipo de creyentes somos y qué mandamientos nos da Dios. Y después dice: ahora que están llenos del Espíritu Santo, maridos, amen a sus esposas. Esposas, sométanse a sus maridos. Hijos, honren a sus padres. Patrones, sean cuidadosos con sus empleados. Siervos, sirvan a sus patrones como al Señor. ¿Qué está diciendo? Los que están llenos del Espíritu son maridos conforme a la palabra y el designio de Dios. Las mujeres que son verdaderas creyentes llenas del Espíritu
viven como esposas sujetas a sus maridos. Y no sujetas porque sean de menor calidad o de menor autoridad, no, porque están unidas a un cuerpo. La cabeza es su marido y ellas son cuerpo. Entonces no puede estar la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Ambos están unidos en Cristo y están ungidos, llenos del Espíritu, sujetos a Él. Y entonces pueden vivir una vida conforme a sus propósitos. No está hablando de cosas del mundo, no está hablando de autoridad según el mundo, está hablando en este contexto, ¿sí? Todos los mandamientos, las instrucciones que aparecen en las cartas de Pablo para los esposos, para los hijos, para los patrones, para los empleados, y lo mismo en Efesios que en Colosenses y en otras cartas, son para creyentes llenos del Espíritu. Es decir, la llenura del Espíritu es para cumplir nuestra asignación, la asignación que Dios te ha dado, como esposo, como padre, como esposa, como madre, como hijo, como empleado, como patrón, como servidor público, como vecino, como compañero, como hermano dentro de la familia de Cristo. Para eso ese es el propósito, que seamos llenos para vivir una vida de alta calidad y cumplamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que le demos a conocer a Dios, que nos conozca, que a través de nosotros se conozca a Dios, se refleje Dios en nosotros y extendamos su reino ahora y en donde estemos, en tu casa, en tu barrio, en tu oficina, en tu empresa, donde tú estás. Que el reino de Dios se extienda, que Dios sea conocido a través de ti, porque eres luz y porque estás lleno del Espíritu. Amén. Vamos a estar de pie. Así que si quisiéramos una definición resumida de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, podría ser la siguiente: la llenura del Espíritu es una obra de transformación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Es algo intensamente práctico, es para la vida práctica. Produce una nueva realidad en la vida de los hijos de Dios. La idea fundamental que nos debe quedar es que es una vida bajo la influencia total y el gobierno del Espíritu Santo que hoy nos habita. Es una vida visible de fe y obediencia. Una vida visible, ¿sí? No es para las reuniones de la iglesia, no es para andar haciendo ciertas ceremonias, es para vivir una alta calidad de vida, una vida transformada. Una vida que ya no le corresponde al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Amén. Para terminar, les doy este ejemplo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, de perseguidor a predicador del Evangelio y a ser uno de los escritores más elocuentes y con mayor revelación del Nuevo Testamento. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 17, si lo puedes poner, Beto, por favor. Hechos 9, 17. Ahí está. Dice, Ananías fue un enviado por Dios cuando Pablo estaba cegado y en un lugar de retiro. A ver, retomo la historia, ¿verdad? Pablo andaba persiguiendo a los creyentes, ¿verdad? Les llamaban entonces los del camino. Él andaba persiguiendo a todos los que creían en Jesús de Nazaret, que había resucitado y que andaban compartiendo el Evangelio. Él no solamente los perseguía, incluso los llevó hasta la muerte o a la cárcel. Y yendo a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. No lo vio, vio una luz resplandeciente, y esa luz resplandeciente
es una figura de Jesucristo resucitado, que es la luz viva, y le habló a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú andas persiguiendo. Es decir, en todas las personas que has perseguido, encerrado, matado, en realidad lo estás haciendo a mí. Y dice que entonces fue cegado por esa luz, fue derribado al piso y quedó ciego. Y las palabras de Pablo fueron: Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, ante ese encuentro tremendo, sobrenatural, pues él es derribado y entonces somete, se rinde en ese momento. ¿Qué quieres que haga? Esa es la parte que yo quiero que pongas atención. Hay un acto de rendición, y en ese acto de rendición le dice la voz, dice: quiero que vayas a este lugar y permanezcas allí hasta que yo te dé las instrucciones de lo que tú vas a hacer. Y entonces lo llevan a Damasco, a una casa, y ahí permanece 3 días sin comer y en estado completo de ceguera. ¿Qué significa eso? Fue necesario que pasara esa experiencia para dejar todo su pasado atrás, para que se diera cuenta que en realidad era un ciego él. Era una persona que estaba en oscuridad y en tinieblas, que no había realmente conocido la luz, aunque era un gran religioso, porque ese era su celo. Por eso perseguía a los creyentes en Jesús, porque él era fariseo de fariseos, conocedor de la ley, aplicador de la misma. Y sin embargo le muestra a Dios que estaba en oscuridad, que la religión no era lo suficiente, que no era ese el camino. Hasta esos 3 días, y entonces Jesús en espíritu envía a Ananías a que vaya a verlo, y le dice: Ananías llegó y entró a la casa donde estaba Pablo, y poniendo las manos encima le dijo: Saulo, hermano. Ya en ese momento ya no era Saulo el perseguidor, ya era un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia. Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino, lo que sigue, Beto, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le dio todo un mensaje a Ananías. Le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Primero tienes que recibir a Cristo, haz tu oración. Segundo, Pablo, te tienes que bautizar en agua. Tercero, ¿verdad que no? No hizo todo un procedimiento. Ya había tenido un encuentro personal con Cristo, ¿sí? Cristo mismo lo introdujo en el cuerpo de la iglesia. ¿Y qué fue a hacer entonces Ananías? A orar por él para que recibiera la sanidad y la confirmación de que el Espíritu estaba en él, y lo iba en ese momento a llenar completamente. ¿Qué le llenó? Su alma. Le controló totalmente su cuerpo, le renovó su entendimiento, cambió su manera de pensar, cambiaron sus emociones, cambió su propósito en la vida. Ese Pablo jamás volvió a ser Saulo. Ahora era Pablo, el evangelista, el apóstol. La palabra apóstol quiere decir el enviado. Dijo la voz a Ananías: yo le voy a mostrar a Pablo que me es un instrumento escogido, y cuánto le es necesario padecer por la obra que yo voy a hacer a través de él. Para eso lo llenó del Espíritu Santo y le dio misión y propósito de vida. Ese fue para él, pero para cada uno de nosotros hay un llamado específico. Hay un propósito eterno para todos, que es dar a conocer a Dios, a Cristo en nuestras vidas, y hay una asignación específica. ¿Cuál es tu asignación específica? Porque allí es donde vas a hacer uso de la vida eterna, de la llenura que el Espíritu Santo ha de darte cada día. La llenura no es una experiencia de hoy, que dijéramos hoy nos llenamos y ya quedamos todos llenos para siempre. No, la llenura es cada día, cada día. Cada día necesito ser lleno. ¿Y qué tengo que hacer para ser lleno? Lo mismo que hizo Pablo. Señor, me rindo. ¿Qué quieres que yo haga? Que hoy mis sueños,
mis pensamientos, mis emociones estén listas para hacer tu voluntad. Que seas tú quien me guíe, que yo sea un instrumento tuyo donde quiera que esté, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo, donde yo me muevo, que la luz brille, porque somos luz y somos sal de la tierra, ¿verdad? Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti a través de Cristo Jesús, Señor. Porque nos has perdonado, Señor. Porque nos has amado aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por rescatarnos de las tinieblas, Señor. Gracias por sacarnos de la oscuridad. Gracias por perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, Señor. Y muchas gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu. Gracias por hacernos templos vivos de tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te decimos, Señor, queremos ser llenos. Queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Espíritu Santo que hoy nos habita, que la nueva naturaleza que hoy poseemos, gobierne, controle totalmente nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Transforma nuestras emociones. Gobierna nuestra voluntad. Y haznos instrumentos tuyos, Señor, en donde quiera que tú nos has puesto, Señor, para cumplir tu propósito eterno y para desarrollar esa asignación personal que tú ya nos has dado, Señor. Padre, y que esa gracia tuya sea multiplicada en cada uno de nosotros y tu iglesia sea edificada y sea muy bendecida a través de los dones, a través de las habilidades y capacidades que tú has dado a cada uno y a cada una de nosotros, Señor. Que te podamos servir, Señor, cada uno de la mejor manera, haciendo todo para ti, Señor. No para los hombres, no para satisfacer necesidades humanas, sino para glorificarte, Señor, para darte gloria, para darte a conocer y para que muchos reciban de ti, Señor, conocimiento, revelación, transformación, como lo has hecho con nosotros. Así lo oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.